Y en el día de hoy quiero enfocar algo. Una de las cosas que cuando uno tiene mucho tiempo para meditar, para poder tener ciertas cosas en perspectiva, nos damos cuenta que una de las cosas más poderosas del Evangelio es que el Evangelio es muy sencillo. Y creo que una de las cosas que lo complica, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Porque el Evangelio no es complicado, es sencillo. Pero una cosa que lo complica somos nosotros mismos. Porque lo vemos desde una perspectiva totalmente diferente, o permitimos que la circunstancia o lo que pase en nuestras vidas y lo que pase a nuestro alrededor cause que todo el panorama y todo lo que es Dios sea nublado. Y ahorita yo quiero hablar un poquito de eso, porque una de las cosas que mantenemos a Dios en jaque mate, si lo puedo decir, lo ponemos, como Dios no hizo esto, y eso es simplemente el 1% de toda mi vida, entonces empaña todo lo de Dios. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que aprender a vivir con cierto misterio en la vida. ¿No? Porque dice la Biblia que las cosas reveladas han sido reveladas para nosotros, pero las cosas que no entendemos, dice que Dios la mantiene oculta. Hay cosas que nosotros nunca vamos a entender, de cosas que nos han pasado en nuestras vidas que no tenemos ninguna explicación y que básicamente yo no puedo mantenerme en esa oscuridad o en ese entendimiento nublado de Dios por una experiencia que yo tuve. Y por eso nosotros debemos de mirar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo Jesús, antes de subir al cielo, antes de irse al cielo, Él se aseguró de que Dios tenía ciertamente una gracia y un poder tan poderoso que Él no fue un requerimiento de los discípulos. Lo primero que quiero comenzar. Los discípulos no le pidieron a Jesús el Espíritu Santo, porque ellos no lo conocían. Ellos no sabían quién era, qué iba a hacer. O sea, no fue una invitación, no fue una petición, sino fue algo que Dios promete sin ninguna conexión de que el hombre lo recibiese o no lo recibiese. Y por eso para mí es de una gran importancia poder nosotros entender lo que Jesús hizo en el primer capítulo del libro de los Hechos. Porque Jesús se asegura varias cosas. Lo primero que estuvimos estudiando es cómo Lucas le escribe a un hijo de la fe y le enseña específicamente de una manera ordenada los acontecimientos que habían pasado. Era importante porque mucha gente escribió. Tenemos otros evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Pero Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos y el libro de el libro de Lucas, y lo escribió de una manera ordenada. Y esa manera ordenada tiene tiene una cronología y tiene una secuencia de pensamientos y de verdades que son importantes para nosotros poder entonces asimilar y entender el propósito de Dios en nuestras vidas hoy. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que en el primer tratado, en Lucas, él ordenó todo, pero aquí en este tratado, él comienza a enfatizar lo que Jesús continuó haciendo después de la resurrección. Y no solamente después de la resurrección, sino después de la venida del Espíritu Santo, cómo ahora Dios en ellos ahora continuaba la obra de Él a través de la tierra, a través de dos apóstoles, el apóstol Pedro, que es el que más se menciona a los otros apóstoles, y luego casi toda la mitad del libro de los Hechos enfocado en un hombre llamado Pablo.
Y cómo la palabra de Dios nos enseña de que antes de que Jesús subiera al cielo, era necesario de que sus discípulos pudieran entender claramente lo que había acontecido. Porque como hemos tocado, vemos que esta gente vivieron en un tiempo, a mí me gustan mucho los discípulos en camino a Emaús, porque después que recibieron la revelación, aunque era tarde en la noche, se devolvieron otra vez a Jerusalén. Fue impresionante lo que hizo la revelación de entender lo que las escrituras decían acerca de Jesús. De que Él tenía que padecer, era necesario, no era algo opcional. Cuando tú tienes algo que es necesario, no es opcional, es algo que era necesario. Que era necesario que Él padeciera, pero era necesario que Él entrara a la gloria. Pero antes de Él entrar y subir a la gloria, Él entonces pasa 40 días manifestándose y haciéndose Él mismo visible después de la resurrección a sus discípulos y a muchas personas que lo tocamos la semana pasada, que vimos cómo Él se le apareció a las mujeres, cómo se le apareció a los discípulos y cómo se le apareció a Tomás, que era el incrédulo del grupo, para mostrarle que era necesario que la resurrección, que Cristo no simplemente iba a padecer, no era simplemente entender que Cristo tomó mi lugar, no era simplemente entender que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, pero que el mensaje de la cruz, el mensaje del padecimiento, el mensaje del sufrimiento, el mensaje de pasar todo este proceso que Jesús pasó en la tierra, estaba incompleto si Jesús no resucitaba. Porque la resurrección es lo que hace que en lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario ahora sea hecho una realidad en mi vida por la presencia del poder de una vida indestructible que ahora en mí por medio del Espíritu Santo es activado, es renovado, como usted lo quiera poner, renacido, nazco de nuevo, tengo una nueva creación y ahora Dios no solamente por los padecimientos de Jesús me puede perdonar, sino que por medio de la resurrección me puede dar una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es en la cual yo debo de tener mi identidad. Pero nosotros todavía queremos vivir en nuestra vieja naturaleza, por la razón que sea, por la razón que nosotros podamos limitarnos a nosotros mismos. Pero Dios no quiere que yo esté consciente de la vieja naturaleza, sino de la nueva naturaleza, porque la vieja naturaleza, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Y yo espero que en este tiempo, ¿no?, donde estamos pasando una cuarentena, yo he dedicado mucho tiempo a leer, a meditar, a orar, a estar con el Señor, a evaluar cada cosa que hago, por qué la hago, por qué hacemos tantas cosas. Y tal vez no es el tiempo ahora para hablar de esas cosas, pero simplemente la estoy diciendo para que usted sepa que debemos de mantenernos claros en una conciencia y en un proceso de Dios para que nosotros podamos salir de ciertas cosas. ¿Y tú sabes por qué mucha gente no sale de ciertas cosas? Porque dejan que la circunstancia y su propia mente le hable a ellos. Se pasan todo el tiempo oyendo lo que le dice tu propia conciencia. Y en vez de tú hablarle, o mejor dicho, en vez de tú permitir que el Espíritu Santo te hable, porque hay una forma de terapia que se está usando con los seres humanos ahora, pero tiene que ver mucho con humanismo, que es que tú te hables a ti mismo. Si te dice que tal cosa, tú hables lo contrario. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Pero todo lo que la palabra de Dios dice acerca de mí, el Espíritu Santo también me lo dice. La palabra de Dios, oye bien esto, la palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios.
Pero la Biblia me dice en Romanos que el Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Entonces, no es simplemente yo hablarme a mí mismo, sino permitirle a la persona del Espíritu Santo que me hable a mí. Lo que Dios, por eso cuando Jesús estaba subiendo de las aguas en el bautismo, se oyó una voz del cielo que dijo: este mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él sabía que él era hijo de Dios. Él caminó en la tierra bajo esa conciencia. Cuando él habló, cuando él caminaba, él tenía la seguridad de que era hijo de Dios. Pero no solamente él habló esas palabras sobre sí mismo para él estar consciente de lo que él estaba haciendo en la tierra, sino que permitió la persona del Espíritu Santo y la persona del Padre que le hablara su vida. Y muchos de nosotros estamos varados simplemente en ciertas circunstancias, en ciertas cosas, porque no ha ocurrido algo que yo le pedí a Dios. Hermanos, comienza a disfrutar el porciento, el 90, el 95% de todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y lo que tú no entiendas, déjalo como un misterio, porque vendrá un día donde Dios lo manifestará y se revelará a tu vida a través del Espíritu. Y era necesario que los discípulos entendieran esa parte de la resurrección. Porque la resurrección es lo que hace que lo que Dios consiguió en la cruz se haga realidad en mí. Mucha gente quiere tener la identidad de hijo, pero no quiere permitirle que el Espíritu Santo le dé testimonio a su espíritu. Porque la identidad de hijo está basada en lo que Dios puede hacer por ellos. Aunque Dios no haga nada por ti, y eso no digo que Dios no lo va a hacer, me doy a entender. Aunque Dios no haga nada por ti, aunque Dios no te conteste nunca la oración, esa no es lo que te hace y lo que te da la seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Lo que te hace seguro es la identidad que viene como resultado de una nueva naturaleza, de una nueva mente. Mucha gente está preocupado porque el anticristo va a venir y lo va a sellar. ¿Tú sabes lo que Dios me dijo los otros días? Yo me puse a pensar, ¿y cómo es esto? Si el Espíritu Santo me selló primero. ¿Usted cree que el sello del Espíritu Santo en usted es más fuerte que el sello de cualquier demonio o cualquier espíritu que esté por ahí? O que el sello del Espíritu Santo no es más fuerte, o sea, claro, es sobre. Es sobre todo eso. Sobre todo eso. Tiene sobre, o sea, no hay comparación en cuanto al poder. No hay ninguna comparación. Y después que tú recibes un sello, no hay nadie que te lo pueda quitar. No hay nadie. El sello del Espíritu Santo no puede ser quitado por ningún otro sello. Así es. Y por eso cuando usted sella una página, por ejemplo, con un tipo de sello, si usted le pone otro sello arriba, ¿qué pasa? Se distorsiona. Se distorsiona. El primer sello se queda ahí abajo. Exacto. Dios tiene esto seguro, hermano. Y por eso Jesús, mira lo que Jesús hizo en el libro de los Hechos, capítulo 1, porque quiero entrar en el tema de lo que quiero compartir y quiero dejar en tu corazón en este día en el nombre de Jesús. Dice que, y quienes también después, el verso 2, 1-2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que la lección que Jesús hizo, la última lección que Jesús hizo, está encerrada acá. Y para mí esto es bien importante porque Jesús apareció en una cuarentena, en 40 días. Es necesario 40 días a veces. 40 días hablándoles acerca del reino. ¿Por qué era importante? Porque era importante lo que se iba a predicar. Yo no puedo predicar lo que yo creo de Dios. Yo no puedo predicar lo que yo creo que debo de decir de Dios. Jesús quería que sus discípulos
estuviesen claro cuál era el mensaje que debían de predicar. Cuál era el mensaje que debía de ser anunciado. El mensaje que debía de ser proclamado. El mensaje que debía de ser configurado en su espíritu para que cuando ellos abrieran la boca fuera un mensaje que fuera directamente al corazón, al centro del ser humano, para que pudiera producir la razón por la cual Dios lo enviaba a predicar el evangelio a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Así que lo primero que Dios se asegura era que el mensaje estuviera correcto. Y una de las cosas que dijimos era que también Él quería que ellos estuvieran seguros, que la confianza de ellos estuviera segura. Y hablamos de eso. Era con pruebas indubitables que no se podían dudar de la resurrección. Y hablamos de eso ya, si usted quiere volver un poquito más atrás y puede ir a estudiar los pensamientos que hemos hablado acerca de esto, porque Jesús nos enseñó y la palabra nos enseña de que nosotros también podemos tener seguridad de su resurrección. Así es. Por lo que Él ha hecho en nosotros, la nueva naturaleza que ha nacido en nosotros, y porque Él ha enviado al Espíritu Santo, porque si Él envió al Espíritu Santo fue porque Él llegó al cielo y habló con el Padre y el Padre lo envió. Pero, y como dijimos también, que completa esto, es que el Espíritu Santo nos está guiando a nosotros a la verdad y a la justicia. Eso es una certeza completa. Ver que la conversación que Jesús dijo que iba a tener con el Padre la tuvo. ¿Por qué? Porque envió al Espíritu Santo. ¿Y cómo yo lo sé eso? Porque el Espíritu Santo me consuela a través de todo lo que yo vivo, y a través del Espíritu Santo yo soy guiada a lo que es la justicia de Dios y la verdad en Dios. Entonces esto completa esas pruebas indubitables, porque podríamos decir eran pruebas indubitables para ellos en ese tiempo, porque ellos las vivieron, porque estos discípulos caminaron con el Señor, ellos fueron los que estuvieron allí, lo vieron. Pero nosotros en este siglo que vivimos, nosotros no vimos a Jesús físicamente, nosotros no caminamos con Él físicamente, pero a través del Espíritu Santo que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y a través de esa guianza del Espíritu Santo nosotros tenemos esa certeza de que esas pruebas indubitables que tuvieron los discípulos en ese tiempo, nosotros también la tenemos, aun cuando no hubiésemos estado presentes en ese tiempo en el que ellos palparon, caminaron, comieron y vieron todas esas pruebas. Pero también hay algo también poderoso que me puede dar pruebas indubitables de su resurrección en el día de hoy. Hoy mismo. Uh-huh. Hoy, Día de las Madres, hoy, yo puedo saber que Jesús resucitó. Y usted va a ver por qué, porque lo vamos a ver aquí. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, porque es clave. Tú sabes, no nos vamos a complicar. Yo no me quiero complicar que qué dijo fulano. Vamos a ver lo que Jesús dijo y lo que dijo a través de los apóstoles y qué fue lo que realmente pasó. Porque el libro de los Hechos me gusta porque es una narración histórica. A mí me gusta eso, porque una cosa es, la gente confunde lo que es una exégesis. La exégesis es cuando usted estudia la Biblia para saber qué realmente fue dicho en aquel tiempo. Se estudia las palabras, los significados de las palabras, el origen, la cultura. La hermenéutica es la interpretación para el día de hoy. Pero la historia, la narración histórica, yo no sé cuál me gusta más de las tres. Me gustan las tres. No, me gusta estudiar las palabras porque me da el significado. Me gusta la hermenéutica porque me ayuda a entender cómo yo puedo aplicar la Biblia hoy. Pero me gusta la historia porque la historia se repite. Y la historia se puede repetir si yo la miro de la manera correcta. Y en vez de hacer exégesis y ver hermenéutica y ver lo que dijo fulano y lo que dijo el comentarista fulano y lo que dijo fulano y el que escribió en el siglo XX y quién dijo en el siglo XV y quién dijo aquel doctor que estudió mucho que yo estoy oyendo. Olvídese nada de eso. Vamos a ver la narración histórica. Porque para mí es la historia de Dios. Así es. Es la historia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, a través de Cristo, pero ahora en el corazón de los creyentes a través de la presencia del Espíritu Santo.
Y para mí eso es bien importante, porque si no le ponemos ese elemento a la resurrección, si no hubiera sido necesario, entonces Jesús no lo detiene. Jesús dijo, ok, ya usted tiene, ya me han tocado, Tomás, mira los hoyos aquí, ya hay pruebas indubitables de mi resurrección. Me he pasado 40 días hablándole y abriéndole las escrituras para que ustedes pudieran ver en la ley, en Moisés, en los profetas, qué decía de mí. Pero no se pueden ir. Y esto es lo que quiero ver, que usted tiene que entender esto, que es necesario, porque esto es lo que nos capacita a nosotros en este tiempo a mirar más. Y dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén. Y estando juntos, esa palabra estando juntos es una palabra muy común en aquel tiempo, en el griego, porque era como un estado de estar juntos comiendo. Parece que Jesús pasó un tiempo con ellos en la mesa. Y cuando él le quería darle algo tan poderoso, que era una promesa, ellos se tuvieron que sentar. Las promesas de Dios son sí y amén. Y tú tienes que reposar en ellas. Y dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿La promesa de quién? Del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque ahora era una promesa que el Padre le hizo al Hijo. Mira, si tú vas allá abajo y tú haces lo que tienes que hacer, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y Jesús se lo dice, porque cuando Él está con ellos aquí en la tierra, antes de la resurrección, Él le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí Él introduce el bautismo en el Espíritu Santo, que es un bautismo diferente al bautismo en agua o al bautismo por la cual yo fui injertado en el cuerpo. Porque hay un bautismo, dice que nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ya somos parte del cuerpo cuando yo me convierto. Soy bautizado en agua cuando quiero públicamente decir y expresar lo que me ha pasado internamente. Pero aquí Jesús se quiere asegurar de que no solamente ellos tengan el mensaje correcto del reino, que ya hablamos de eso, el reino y el nombre de Jesús, no solamente que tuvieran pruebas indubitables, sino que tuviesen el poder correcto para poder llevar el mensaje a los demás. Y yo creo que una de las cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo, porque podemos tener muchos mensajes. ¿Cuántos saben que podemos tener muchas cosas? Podemos decir muchas opiniones, podemos hablar de muchas cosas, pero Dios quiere que la hablemos no con nuestra propia fuerza, no con nuestro propio entendimiento, no con nuestra propia naturaleza, sino que la podamos hablar desde una plataforma donde nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho renacer de una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza abrir nuestra boca para que el mensaje no solamente sea correcto, sino sea llevado con poder. Tú sabes que una de las cosas importantes de saber que yo tengo una nueva naturaleza, fíjate que dice nueva naturaleza, pero no podemos activar esa nueva naturaleza cuando la vieja todavía está activa. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos de estar conscientes de en nuestra vida. Saber que para que la nueva naturaleza que hemos recibido, porque está ahí, es como yo recibir un vestuario nuevo, interno o externo, y no ponérmelo. Es mío, pero lo tengo allí. Y digo que tengo una nueva naturaleza. Sin embargo, lo que todavía continúa en actividad es la vieja naturaleza. Y la nueva y la vieja nada tienen que ver entre sí. Por lo tanto, la nueva no puede ser activada y recibir todo aquello que dice la palabra que tiene esa nueva naturaleza y que se activa a causa de esa naturaleza cuando todavía la vieja naturaleza tiene una acción en mí. Entonces, creo, que es sumamente importante, necesario y vital que nosotros identifiquemos si todavía estamos manifestando, caminando
de acuerdo a la vieja naturaleza que está viciada, dice la palabra, con todas las cosas de la carne, el pecado, y ver si eso está activado. Jamás, aunque tenga una nueva naturaleza, la nueva se podrá activar en mí. Tengo que desechar, tengo que quitarme, tiene que morir esa vieja naturaleza para que la nueva naturaleza en Cristo pueda ser activada. Y cuando esa nueva naturaleza es activada, esa nueva naturaleza me va a pedir unos nutrientes necesarios para que ella pueda seguir creciendo en mí, que son todo lo que está escrito en esta palabra. Por lo tanto, cuando yo activo esa nueva naturaleza en mí, la otra ya ha sido desechada, yo puedo comenzar a llenarme de esto y esa nueva naturaleza entonces va a responder de tal manera que voy siempre a tener el mensaje correcto porque está emanando de una nueva naturaleza que es de Cristo y no de una naturaleza que es carnal. No estoy utilizando una nueva naturaleza, una vieja naturaleza, esa vieja plataforma para hablar de algo que es nuevo, porque jamás voy a tener un mensaje correcto. No lo voy a poder emitir correctamente. No sé si me doy a entender. Y espero que podamos discernir esto y que podamos estar conscientes de esto, porque si no desaprendemos, si no morimos, por eso dice las cosas viejas pasaron, se acabaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si todavía, aunque aquello pasó, sigues viviendo y caminando en esa naturaleza, jamás lo nuevo va a tomar acción en ti. Por ende, el mensaje no va a poder ser emitido de la manera correcta. Así es. Y tú sabes que cuando vemos los discípulos, porque fue necesario todo esto. Porque dice la Biblia en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, venía un poder que venía sobre ellos. ¿No? Y cuando vivimos una vida sin poder, donde la presencia del Espíritu Santo no es una evidencia, no es una realidad en nosotros, continua, permanente. Entonces, vivimos una vida. Por eso esta gente, cuando le metían en la cárcel, ellos se gozaban. Oye, nos dieron una pela, una paliza. Estamos sangrando, pero estamos contentos porque hemos padecido por el Evangelio. Había un entusiasmo en ellos. Podemos cantar. Tú sabes, hay personas que no tienen entusiasmo porque han perdido no a Dios en su corazón, sino que han perdido esa realidad. Porque la palabra, yo esta mañana aprendí algo, la palabra entusiasmo es una palabra compuesta, en theos, N-E-N, theos, T-H-E-O-S. En quiere decir en medio o dentro de, y theos es Dios. Entonces, cuando usted está entusiasmado, quiere decir Dios dentro de usted. Poderoso. Entonces, por eso mucha gente no está entusiasmada. No tiene entusiasmo porque no es que no tienen a Dios. No estoy diciendo que tú no tienes a Dios, por favor. No sé lo que estoy diciendo eso. Pero Dios no es la fuerza que te está motivando por dentro. No es lo que te está gobernando. No es lo que está dictando dentro de ti lo que tú debes de hacer. ¿Qué es lo que cómo tú debes de levantarte en este tiempo? Y en vez, como decíamos el miércoles, en vez de yo estar mirando, conociendo los tiempos y creyendo y queriendo mirar diferentes cosas de allá afuera, cuando la palabra me habla conociendo los tiempos, me está diciendo, levántate de entre los muertos, levántate del sueño. Despiértate a ti mismo. Cuando miramos que son los tiempos de Dios, cuando miramos que es el tiempo señalado de Dios, es algo que nos manda la Biblia a hacer a nosotros. Independientemente de lo que va a pasar en el mundo, que no sepa yo, que sea ignorante a lo que va a pasar en el mundo. No quiero decir eso, pero el enfoque no es lo que va a pasar en el mundo, es en cómo está mi condición. Y en el día de hoy hay muchos cristianos que no tienen entusiasmo, que se les perdió el entusiasmo porque Dios no está en medio de su vida. Dios no está en medio de lo que están, y muchas veces yo lo veo en el rostro, hablo con gente amargada,
estancados, los que están ahí como que en el status quo, y en vez de entusiasmarse en esta cuarentena y decir, wow, Dios me ha dado un tiempo para que yo pueda configurar lo que tengo que configurar en mí, en vez de levantarse y decir, wow, esto es un tiempo que tengo ahora para poder escudriñar mi corazón, mirar en qué he caminado, dónde he puesto mi confianza, en dónde he puesto mi fuerza. Señor, qué lindo que tú me das este tiempo y estoy entusiasmado porque ahora te estoy descubriendo en mí en este momento y no voy a desanimarme, no voy. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, en este tiempo de distancia social? Bueno, tú y yo estamos casados, dormimos juntos, estamos juntos, ahora estamos más juntos, estamos más. No hay manera. Pero usted se imagina una persona soltera que se quiera casar en este tiempo, en distanciamiento social. ¿Quién se le va a acercar? A través del computador. A través de la computadora, o a través de que usted sane su corazón de la manera correcta para que cuando llegue el momento del acercamiento social, entonces usted pueda tener un candidato o una candidata. Sí, a ti te estoy hablando. Sí, a la que me está viendo ahí o a la que me está viendo que está soltero. Tenemos que aprender a entusiasmarnos. Es Dios en nosotros. Within God, God within us. Eso es lo que quiere decir entusiasmo. Él está en nosotros. Y por eso el entusiasmo no es un sentimiento solamente, no. Ellos sabían, los griegos sabían que el entusiasmo venía como resultado de tener la naturaleza de Dios dentro. Y vemos cómo los discípulos tenían entusiasmo, tenían a Dios internamente, porque la situación que estaban atravesando, lo momentáneo, lo temporal que atravesaban, no dictaba su manera y su actitud, sino que simple y sencillamente el entusiasmo, el tener a Dios internamente era lo que gobernaba. Por ende, ellos tenían la capacidad y era algo normal y natural. Estamos en la cárcel, me acaban de dar una paliza, estoy sangrando, pero en vez de llorar o en vez de quejarme o en vez de conformar mi expresión y mi declaración a lo que estoy viviendo, voy a conformar mi declaración a lo que vive dentro de mí, que es el entusiasmo de Dios que va a salir, y por eso yo puedo cantar, aun cuando estoy en la cárcel, amarrada con grilletes en los pies, todavía sangrando, con dolor en mi cuerpo, pero de mí va a salir lo que internamente está gobernando, que es Dios, su entusiasmo, su espíritu, su vida en mí es lo que se manifiesta. Y por eso los discípulos pudieron, cuando recibieron este poder, algo sucedió en ellos. Y yo quiero tocar tres cosas. Si me da tiempo, si no, toco una o dos, pero quiero tocar tres cosas de lo que esta promesa, porque tenían que llevar el mensaje correcto, tenían que tener la convicción correcta, pero tenían que tener el poder correcto. Y este punto número 3, el poder correcto, era el poder del Espíritu Santo. Era la promesa que era gratuita, que había sido dada sin solicitud. Lo quiero enfatizar. Ellos no pidieron eso. Hay cosas que Dios te va a dar que tú no se las pediste, porque Él sabe que tú las necesitas. Y esto era algo que necesitaban los discípulos. Necesitaban tener un poder porque se iban a enfrentar con cosas en el camino que tenían que tener un poder, algo sobrenatural sobre sus vidas. Y lo primero que yo noto, lo primero que se manifiesta como resultado del poder del Espíritu Santo es que ellos ahora tenían la capacidad de darle un nuevo significado a las Escrituras. Me explico, no era que le iban a dar una nueva interpretación, era que estaba ya escondido el misterio allí, pero ellos pudieron entonces ahora tomar las Escrituras, que era el Antiguo Testamento que tenían en ese tiempo, la ley de Moisés, los 5 libros de la Biblia y los profetas, y ahora entonces ellos tenían la capacidad de mirar esa Biblia y mirar y decir, wow, lo que decía aquí era hablando de Cristo. Mira lo que viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a hablar de otra cosa. Tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo viene a recordar lo que Jesús hizo en la tierra. Oh my God. El Espíritu Santo lo que viene es a darnos que la experiencia. Por eso dijo Jesús, le conviene que yo me vaya.
Porque si yo me voy, va a venir el Consolador y ahora ya no voy a estar limitado a una atmósfera o a una geografía. Ya no solamente voy a poder estar con 10, ahora voy a poder estar con millones de personas, porque ahora voy a venir en el Espíritu, y en el Espíritu yo puedo morar en miles de millones de personas al mismo tiempo y estar en miles y millones de lugares al mismo tiempo, porque ahora Dios, Cristo en nosotros, ha venido en la forma de lo que es la naturaleza divina de Dios en espíritu. Y Jesús le dice, Jesús hace algo bien poderoso, porque ahora ellos entonces pueden entender que las escrituras le hablaban de Cristo, que las escrituras, y yo comencé a hacer un estudio ahora y me puse con Nehemías, creo que el sábado pasado, y leímos algunos capítulos de cómo, todavía no he terminado, lo estoy anotando versículo por versículo de cada vez que se menciona en el libro de los Hechos las escrituras del Antiguo Testamento. Porque ellos le dio un nuevo significado en este sentido. No fue que dijeron algo nuevo, no, simplemente descubrieron algo que no lo habían podido ver porque ahora tenían la iluminación del Espíritu. Y eso es lo que la gente no entiende cuando uno dice revelación. No es que tú estás revelando algo diferente de lo que Dios dijo. Lo que es que cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, te da la profundidad de tu mirar en las Escrituras la persona de Cristo. ¿Cuántas veces yo he leído las Escrituras en el pasado y no lo veía? Pero ¿cuántas veces ahora leo las Escrituras y me doy cuenta? Ahí está Cristo, ahí está Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, revelarnos el pensamiento eterno de Dios en Cristo Jesús. Él quiere venir a nuestras vidas. Él quiere venir y revelarnos, porque la gente, cuando hablamos de Cristo, lo que hablamos, cuando tú hablas de Cristo, tú tienes que hablar de 3 dimensiones. Tienes que hablar de Cristo en la eternidad. Cristo en la eternidad es la unción, es la capacidad de Dios de venir sobre tu vida para capacitarte a hacer algo. Pero cuando hablamos el Cristo encarnado, ahora era Dios, lo que era eterno, ahora se metió en el cuerpo humano de una persona para que toda la expresión de lo que Dios es pudiera ser visible en el mundo natural. Pero ahora cuando la Biblia habla, dice, ahora habla de Jesucristo. Es el Hijo que fue en la tierra, pero que ahora resucitó y todavía tiene un cuerpo, pero ese cuerpo ahora está glorificado y está en una posición en lugares celestiales. Y eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Eso es Cristo en 3 dimensiones. Y yo después lo quiero tomar eso otra vez y explicarlo un poquito más. Pero es poderoso nosotros poder ver a Cristo. No sé si quería. Solamente enfatizar y decir algo que ya tú has dicho. Y es que, amados, es imperante, es vital para nosotros poder entender la palabra, porque el Espíritu de Dios lo que hace es que amplía el lente, y cosas que humanamente sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos ver, nos son reveladas, nos son quitados. Todo lo que está vedado en nuestros ojos lo podemos ver en Pedro. Pedro jamás fue el mismo después que recibió esa investidura del Espíritu Santo. Pedro pudo haber hablado con Jesús y tuvo una revelación que él dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando él le dijo: tú eres el Cristo. Fue la primera vez que uno de los discípulos pudo ver a Jesús como el Cristo, porque él era simplemente el carpintero, el hijo de José. Eso es tremendo, porque es Cristo y Señor. Eso es lo que hizo la resurrección. Así es. Es el Cristo glorificado. Ahora Cristo es el eterno, pero ahora tiene un cuerpo y ahora está sentado. Y Él es el que reina. Es Cristo y Señor. Ahora Dios le entregó a Cristo Jesús la tierra. Así es. Ay, así es. Y todo está viniendo a estar debajo de sus pies, hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. Pero vamos a estudiar cristología un día de esto. Amén, lo vamos a hacer. Pero amados de mi corazón, mire, esté consciente de esa presencia que está ahí al lado suyo. Esté consciente de esa presencia que usted es el vestido. Está internamente
en usted. Esté consciente de que está ahí todos los días, de que usted puede hablar con esa presencia y de que esa presencia agarra y toma lo que está en el corazón del Padre para podérselo revelar a usted, para poderle recordar a usted. Pero no solamente eso, sino que como a Pedro y a los discípulos, su mensaje fue incrementado en revelación, fue incrementado en sabiduría, porque ahora no miraban las escrituras del Antiguo Testamento desde una manera ritual, sino que ahora miraban esas escrituras como la revelación que a través de los siglos en las generaciones pasadas estaba mostrando a Cristo, y ellos no lo habían podido ver hasta que el Espíritu Santo los investió y ellos pudieron entonces verlo a una magnitud mayor y a una claridad mayor de que Cristo estaba siendo revelado desde el inicio, desde su trayectoria, la jornada de ellos, de su liberación, hasta que llegaron a la tierra prometida, y aún en el silencio. Antes de que comenzaran nuevamente el Señor a hablar a través de Juan el Bautista, había una revelación de Cristo. Había una revelación de Cristo. Pero vamos a seguir ahí. No nos queremos desviar mucho de él. Sí, porque seguimos hablando estamos hablando de Cristo, pero lo estamos hablando de una perspectiva. Ahora, cómo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Dice, le dio la capacidad de darle un nuevo significado a las Escrituras. Es decir, poder ver a Cristo en la ley y los profetas. Eso queremos decir cuando le dio un nuevo significado a las Escrituras. Es poder mirar la revelación de lo que Dios y la intención del corazón de Dios desde la eternidad a través de la persona de Cristo. Número 2, ¿no? Para ir, son 3, pero bueno, creo que vamos a llegar a 2. Los llenó de denuedo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículos 29. Porque aquí pasó algo bien tremendo, porque ellos, el contexto de esto era que Pedro y Juan fueron puestos en el concilio y fueron llevados presos. Y cuando estuvieron presos se les prohibió a que ellos hablasen de la palabra de Dios. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver que va a pasar en los últimos días es que va a haber un impedimento en un momento determinado y eso ha sido siempre un poquito atacado, porque la gente comienza a argumentar la separación de iglesia, de Estado, de qué sé yo qué, que no se puede hablar en la escuela, que no se, en algún lugar sí yo puedo hablar de Cristo, como que eso es algo privado. Nada de eso es real cuando usted estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rige todo gobierno, la palabra de Dios es la que rige toda autoridad, la palabra es la que rige todas las cosas. Y por eso ellos le prohibieron a esta gente que hablaran. Y mire lo que pasó. ¿Qué fue lo que causó que ellos no tuvieran miedo de hablar? Vamos a leer, si queremos, el versículo. Ellos ahí, ahí citan, vamos a leer del 23 en adelante. ¿Tú puedes leerlo? Sí. Y puestos en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. Ahí está citando el Salmo número 2. ¿Ven cómo ellos ahora toman las escrituras, el Salmo 2, y cómo lo interpretan? A eso me refería al punto número 1. Esto es un buen ejemplo de que ellos tenían la capacidad ahora de darle un nuevo significado a las escrituras, porque ahora podían ver a Cristo y en lo que le estaba pasando en ese momento. Y citan el Salmo 2 cuando dice que los pueblos, los reyes se amontinan en contra de su ungido. ¿El ungido cuál era? Cristo. Porque esa era la unción, Cristo. Y querían que juntarse contra él. Dice, vamos a destruirlo. Vamos a detenerlo. Y entonces ellos interpretan ahora que lo que le estaba pasando a ellos era lo que el Salmo 2 había dicho. Así es. Dice, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron
en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira qué tremendo. ¿Qué causó la llenura del Espíritu Santo? Ellos estaban orando, que eso es lo que estamos haciendo durante todo este tiempo en la pandemia. ¿Qué vamos a hacer esta noche a las 6 de la tarde? Vamos a comenzar 24 horas de oración. No vamos a parar, vamos a seguir orando. Ahora hay 4 iglesias unidas, vamos a seguir orando. Usted tiene que ser parte de esa oración, porque lo que estamos es orando a Dios en este tiempo. ¿Y qué pasó? Cuando la iglesia comenzó a orar, el lugar tembló. Dice: mira tus amenazas y concédele. Entonces ellos hacen una petición. ¿Cuál era la petición? Que con denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieron orado, no antes, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no solamente le dio la capacidad de mirar un nuevo significado a las Escrituras para poder ver a Cristo, sino que ahora le daba la capacidad para hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué muchas personas no tienen denuedo? Porque no están llenas del Espíritu. ¿Cómo yo sé que yo tengo denuedo? Bueno, porque estoy lleno del Espíritu. ¿Cómo yo no voy a tener vergüenza de hablar de Cristo? ¿Cómo yo puedo ser un creyente y tener vergüenza de hablar de lo que me pasó? Hay personas que tienen vergüenza. Hay personas que son cristianos a la secreta. Hay una película que dice el cristiano a la secreta. No pueden tener la capacidad de poder dar y hablar con denuedo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y si verdaderamente yo soy salvo, y si verdaderamente yo soy hijo de Dios, y si verdaderamente yo he nacido de nuevo, yo tengo que tener la capacidad de hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahora, me gustaría ver algo acá en este contexto, porque el Espíritu Santo es el que trae el denuedo. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder del reino de Dios. Cuando viene a nosotros, nos da la capacidad de poder hablar con denuedo. Ahora, ¿qué es denuedo? La palabra denuedo es la palabra franqueza, certeza, seguro, sin reservas en el hablar. Mira qué tremendo es la palabra de Dios. O sea, que cuando yo hablo con denuedo, cuando yo hablo con esa intrepidez, como dice en otros versículos, lo que está diciendo la palabra de Dios es que yo tengo la capacidad de hablar de una manera segura, derecho, sin titubear, con la capacidad ahora de comunicar un evangelio que no tengo miedo, porque sé que está acompañado de una persona llamada el Espíritu Santo de Dios, que tiene la gracia, tiene la habilidad de empoderarme para que donde quiera que yo hable su palabra, Él la manifieste, y no solamente que la manifieste, sino que traiga evidencia clara de que esa palabra es verdad. Es poderoso porque, mira, dice que esta palabra denuedo es cuando tú hablas con franqueza, como tú dices, de acuerdo al Strong, ¿verdad? Dice que es la osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra con franqueza, candor, valor entusiasta, que es lo opuesto a la cobardía, timidez o temor. Es decir, que cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no importa el tiempo que estemos viviendo, no importa la circunstancia que puedas estar atravesando, no importa la adversidad,
Por encima de todo esto, el Espíritu Santo trae el entusiasmo de Cristo internamente en ti y lo manifiesta para que el mensaje pueda ser emitido y todos aquellos que escuchen puedan venir a la realización de quién es el Cristo y puedan recibir la salvación, puedan recibir la liberación. Eso fue lo que sucedió con Pedro cuando él se levantó después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, después de haber recibido el denuedo. Pedro era un hombre impulsivo, pero en el momento en el que estaba siendo confrontado tenía miedo, aún en medio de su impulsividad, porque cuando le preguntaron si él conocía al maestro, lo negó, tuvo miedo de ir a la cruz y impulsivamente le había dicho al Señor poco tiempo antes: yo voy contigo hasta la muerte, pero no pudo ir con él hasta la muerte, porque en el momento en que vio que eso podía ocurrir, temió. No estaba lleno del Espíritu Santo, no había denuedo en él, no había valor de hablar, no había franqueza para hablar. El entusiasmo del Espíritu de Cristo no estaba en él. Pero cuando el Espíritu Santo vino y descendió y los empoderó, porque les dio el poder, les dio el denuedo, les dio la habilidad de hablar francamente, sin timidez y sin temor. El temor salió. Una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es que no hay temor que te pueda aguantar cuando tú sabes que tienes la convicción y tienes el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Y es mi oración, es nuestra oración, que la iglesia sea llena en este tiempo que vivimos de ese denuedo y de ese poder que lo da el Espíritu Santo, para que puedas hablar con denuedo, sin temor y sin timidez, en convicción y sabiendo que tienes el mensaje correcto para poder hablar sin que nadie te pueda callar. Y el día que te callen es porque hasta ahí llegó tu momento, pero mientras haya aliento de vida, habla la palabra de verdad, llénate de la palabra de verdad, que la vieja naturaleza no tenga ningún poder sobre ti, porque esta está muerta, esta juntamente fue crucificada con Cristo en el Calvario, pero la nueva naturaleza que fue recibida en Cristo es la que te gobierna y es la que te llena y es la que tiene la capacidad para hablar con denuedo la verdad de la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es poderoso si tú lo haces en este tiempo. En vez de mirar tantas cosas, infórmate, pero informarte no debe de disminuir tu fe. Informarte no debe traer miedo y temor. Informarte no es convertirte en un promotor de esas malas noticias. Informarte es ser un entendedor de los tiempos aplicado en esta palabra, mirar internamente dentro de ti, despertarte y levantarte y nivelarte a lo que dice la palabra de Dios, a alinearte a lo que está diciendo la palabra de Dios, porque cuando todas las cosas tiemblan, tú te das cuenta de lo que está flojo en ti. Si hay algo que está flojo en ti, si hay algo que está flojo en mí, cuando tiembla algo, cuando tiembla la tierra, cuando tiembla lo que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta: ups, esto no estaba en el lugar donde debía de estar. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi convicción? ¿Estoy tan lleno de la palabra como debería de estar en este tiempo? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lo demás lo va a cumplir Dios, porque escrito está. Pero tú y yo no tenemos que hacer nada para que eso se cumpla, porque lo que Él escribió, lo que establecido está por la consecuencia de la administración, de la mala administración del hombre, eso se va a cumplir y no va a haber oración que lo detenga. Lo que Dios ya profetizó, lo que Dios escribió, lo que Dios estableció, no hay nadie que lo vaya a cambiar. Lo que nosotros sí podemos cambiar es que nosotros estemos firmes y seguros en lo que conocemos, firmes y seguros en esta verdad, que aunque tiemblen los cielos, nosotros no vamos a ser movidos, porque estamos llenos del Espíritu Santo, que constantemente nos está guiando a una verdad y a una justicia que son incambiables y que son eternas. Y por eso es tan importante tener el mensaje correcto, las convicciones correctas, pero tenemos que tener el poder correcto. Así es. No podemos llevar
el evangelio del reino de Dios y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en los últimos días sin poder. Así es. Es necesario, es eminente de que el poder de Dios, el poder de lo alto, nos dé a nosotros el denuedo, la intrepidez, el valor para hablar la palabra de Dios. Así es. Porque dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, algunos serán llevados a lugares específicos, serán llevados delante de jueces. Dice, no te preocupes, ¿qué debes de decir o qué debes de hablar en ese momento? Porque el Espíritu, yo siempre me he preguntado eso, ¿y cómo va a ser eso? Es que cuando llegue el momento, la vida de Dios en mí, el poder del Espíritu de mí dará las palabras necesarias para yo poder entonces hablar lo que tengo que decir en ese momento. Sin rodeo y sin miedo. Mira, cuando uno lee la palabra denuedo, es la palabra sin circunloquio. Es una palabra, parece dominguera, ¿no? Yo la busqué en el diccionario. Circunloquio, la leí en inglés, pero está en español también. Es una figura retórica que consiste en expresar mediante un rodeo lo que se puede decir de una forma más breve. Entonces, cuando la gente te comienza a decir algo, te comienza a dar vuelta y te comienza a marear. Eso lo que están haciendo es circunloquio. O sea, te están tratando de decirte, hablarte algo que te lo pueden decir más breve y al punto. Y eso es lo que la palabra denuedo quiere decir, sin rodeo. A lo boricua, vete al punto, muchacho, dime lo que me vas a decir y ya, ¡pac! Dímelo, no, dímelo directo, dímelo ahí, dímelo de cara a cara, dímelo de frente. Y creo que es algo que la iglesia en este tiempo vamos a tener que comenzar a vivir, porque esta gente que fueron llenos del Espíritu Santo no solamente tuvieron la capacidad de mirar las Escrituras y mirar a Cristo, pero tenían la capacidad porque el Espíritu Santo los llenó a hablar con denuedo, a hablar. Por eso dice la Biblia en Hechos, capítulo 28, verso 31, el último versículo del libro de los Hechos, que Pablo en Roma estaba en una casa, aunque estaba supuestamente preso. Mira qué contraste. Estaba preso, pero estaba en una cárcel, en una casa alquilada y hablaba abiertamente. Esa palabra abiertamente es la palabra denuedo. Hablaba libremente que la palabra de Dios. No importa cuál es la condición física no determina que yo pueda hablar la palabra. Y por eso en este tiempo, aunque estamos en una cuarentena, tal vez no podemos salir a la calle y no podemos ir tal vez a una reunión donde haya muchas personas, pero no nos hemos detenido de hablar la palabra. Y no nos vamos a detener porque es el mejor mensaje, es el único mensaje, no es el mejor, es el único, es el mensaje más poderoso que existe en la tierra. Es el mensaje que nosotros un día recibimos, por la cual fuimos cambiados y transformados con el poder de Dios. Y ese mensaje no se va a quedar dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios en este tiempo nos dará el denuedo, nos dará la intrepidez, nos dará sin rodeo, nos dará la franqueza, la certeza, la seguridad, sin reserva, hablar la palabra de Dios. No puede haber ambigüedad, no va a haber doblez. Debe haber una palabra clara en nuestras vidas.